agradecerle a los colegas que están conectados, se van a conectar más en un ratito. Eh, Mientras que se conectan, Ana María, por favor, si nos cuenta lo que hay en la cuenta. Sí, hay una cuenta bien larga. Eh, ya, déjeme conectarme. Ya. Se ha recibido un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre los protocolos dispuestos para la constatación y certificación de las causas precisas de muerte de las personas. Otro sobre los antecedentes que avalan la promulgación del ordinario A15 que da instrucciones sobre el uso de splitters en ventilación mecánica. Otro sobre la cantidad de hospitales de alta, mediana y baja complejidad vinculados a los servicios de salud a lo largo del territorio nacional que han contratado previsionistas de riesgo. Otro sobre la posibilidad de tomar conocimiento de una nueva modelación que se estaría desarrollando en el SAMU de Villa Alemana. Y otro sobre la situación del proyecto de construcción del Hospital Marga Marga. Otro sobre el estado de situación y las medidas adoptadas en materia de deuda hospitalaria. Otro sobre los tratamientos de plasma convaleciente para enfrentar el COVID. Otro sobre la asistencia de los subsecretarios del Ministerio de Salud a la Comisión de Salud de la Cámara. Otro sobre la posibilidad de analizar la creación de un programa de salud mental destinado a trabajadores de la salud. Otro sobre la posibilidad de informar a las gobernaciones regionales y municipal y a las municipalidades las instrucciones precisas entregadas en materia de sanitización de espacios y uso de túneles de sanitizadores. Otro sobre la situación de las residencias sanitarias ubicadas en la comuna de San José de Maipo. Otro sobre la posibilidad de considerar la inclusión en la mesa central del presidente de la Comisión de Salud. Otro sobre la estrategia y plan nacional del VIH, SIDA en el país en el contexto de la pandemia. Otro sobre las gestiones realizadas a fin de lograr la instalación de un equipo escáner en el Hospital de Puerto Aysén, así como del estado de avance de la ejecución del proyecto destinado a la instalación de un resonador magnético en la región de Aysén. Otro sobre la resolución que ordenó la instrucción de un sumario administrativo y de aquella que ordenó suspender de sus funciones a una funcionaria del Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública. Otro que informa sobre la cantidad de habitaciones con las que se cuenta en las residencias sanitarias en las regiones de Metropolitana y de Valparaíso. Otro sobre, aquí hay uno del director de FONASA, mediante el cual responde a uno sobre, de la Comisión sobre convenios con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Una invitación para el jueves 29 de abril a las 19 horas de la Presidenta Nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile y el director de la Comisión Nacional de Salud, CONMEVET, al lanzamiento del Manual de Buenas Prácticas en el uso de antimicrobianos en animales pequeños. Otro sobre una comunicación de prensa de AFI Chile sobre la oposición ante presión de laboratorios para no regular precios de entrada en farmacias a Chile. Una comunicación de un particular que señala que desde el año 2019 está diagnosticado con cosatrosis bilateral, la cual lo tiene inválido, es pensionado y actualmente se encuentra esperando ingresar al tratamiento en el hospital de su comuna, que es Coquimbo. Hasta este momento aún no lo llaman por una gran lista de espera, solicita ayuda de la comisión para poder entrar a las patologías GES. Una comunicación de un particular mediante el cual informa sobre prometedor y potencial desarrollo de la vacuna Made in Chile por la UH contra el COVID. Otra también de un particular mediante el cual denuncia el rechazo de licencias médicas, no obstante que tiene certificado de su enfermedad. Eso es todo. Estaba en silencio.
Gracias, Ana María. Un Bueno, poquito como ven, hay larga. varias respuestas de oficio del Ejecutivo para que después cada uno se dé tiempo de Algunos eran de revisarlas. junio, yo los estuve mirando porque como me llamó la atención que eran hartos, son de varias épocas, como que se pusieron al día. Bueno, ahí los pueden revisar y ya saben, si quieren mandar oficio, van a responder algunos. Bien, un asunto sobre la cuenta, don Juan Luis, buenos días. Buenos días, presidente. Sí, es muy breve y preciso. Primero, en la cuenta, si pudiera precisarle, Ana María, hay uno que mandó el Ministerio de Salud sobre, no sé si le entendí bien, twister sobre ventilación mecánica, que pudiera tratarse de la ventilación doble, es decir, con una máquina, dos ventiladores, que son situaciones de extrema emergencia. No sé si pregunto si alude a eso, ese twitter, porque sería algo delicado. Son situaciones bien catastróficas que se usa esa modalidad. Lo segundo, en varios, presidente, para que usted pueda fijar la fecha en que vamos a ver todos los temas relacionados a Ricarte Soto, el nuevo decreto postergado de hace 6 meses, y atrofia medular espinal, que es la enfermedad que hemos requerido como comisión varias veces, su inclusión está pendiente y ha fallecido otra persona más, una guaguita, en este tema, y hay peticiones de otros grupos de enfermedades. Y lo tercero, en varios, es que esta semana salió un estudio de la revista The Lancet, que es una revista más prestigiosa del mundo, la medicina, que finalmente le coloca una lápida a la transmisión por gotas al coronavirus, lo deja establecido claramente en la transmisión aerosol o en el aire en suspensión. Y esto no es un punto menor, dado que gran parte de la transmisión hoy día ya está lejos de la superficie que había que limpiar, o las gotas que se trasladaban por 50 centímetros y caían en un celular, sino que está suspendido en el aire. Y esto está muy fuertemente avalado en estos artículos de destacados científicos. Y por lo tanto, en ese plano, presidente, acá se están produciendo muchos fenómenos relacionados con los aforos en todas las medidas. Yo he revisado este punto y los aforos en domicilios o en recintos determinados están careciendo de una base técnica a partir de este punto innovador que es la transmisión en aerosol, que por lo tanto coloca la ventilación en los hogares o lugares de circulación cerrada de personas como un tema decisivo para la contagiosidad. Es más, en los viajes en vehículo particular, en los viajes en bus, en todo lo que es estar en un recinto o sala de espera, termina siendo, porque hay estudios incluso hechos en hoteles en cuarentena, donde se demuestra que personas que estaban haciendo cuarentena se infectan unos con otros estando en pisos distintos, incluso, sin haber tenido jamás contacto entre ellos, o por ductos de ventilación. Hay estudios que demuestran que personas nunca cercanas, pero por ductos de ventilación, se encontró en esos ductos coronavirus. O sea, estamos hablando en altura, y no por transmisión de gotas. Entonces, aquí hay dos instituciones, presidente, y creo que es conveniente quitar, porque este es un tema muy decisivo para lo que viene. Lexit, que es el Instituto de la Universidad de Santiago, que es el único acreditador de estudios de aerosol y protección de mascarilla en Chile, porque no lo hace el ISP, porque no son dispositivos médicos y se vende cualquier cosa en la calle, ¿verdad? Cualquier precio, y no sabemos qué filtros tienen ni qué protegen. Y dos, también la señora Sofía Jotar, que es la presidenta de la Asociación Chilena Gastronómica, que ha estudiado este tema en representación de todo lo que es el mundo de restaurantes en Chile, que son bastante afectados y que han estudiado este tema, ¿eh? No es una reivindicación aquí corporativa, sino más bien los estudios chilenos e internacionales sobre la transmisión en aerosol y su vínculo con los aforos. ¿Cuáles son los aforos correctos para hacer esto y las mediciones de CO2 que hay que hacer en el ambiente? Entonces, yo creo que este es un tema muy de fondo, presidente, por eso me atrevo a plantearlo, para que podamos fijar fechas también cuando podamos tratar este asunto, que creo que es clave para el tiempo que viene, la nueva modalidad de transmisión del virus descubierta ahora y ya más firme por la ciencia, ¿verdad?, en cuanto al método aerosol. Eso es lo que quería plantear. Gracias, Juan Luis. Sí, en función de la insistencia, que es súper justificada, quisiera
acordar tener la sesión sobre enfermedades poco frecuentes, ley Ricardo Soto, el tema, todos los pendientes que hay por parte del gobierno para el próximo lunes. Si les parece que los pongan en tabla. Hay distintas organizaciones. Entonces, lo que les pediría es que durante la semana, o sea, más que durante la semana, ojalá hoy día o mañana, me puedan hacer llegar los contactos de organizaciones. También hay otros parlamentarios. Tengo un problema doméstico. ¿Alguien puede tomar la tabla? Juan Luis, toma la tabla. Abordar este tema y de que enviamos el oficio que solicitó el diputado. ¿Aló? Diputado Juan Luis Castro. Sí, sería entonces, ahí sí, está la minería también. El acuerdo sería entonces el próximo lunes para Ricardo Soto, ¿verdad? Con las organizaciones que están recogidas, Ana María, para discutir y con el Ejecutivo, que nombre a la persona que va a concurrir a cargo de la ley Ricardo Soto, para que se pueda hacer el debate. Del Ejecutivo, que ellos nombren, que me digan quiénes van a concurrir y ustedes que le digan al diputado Crispi o a mí qué instituciones en concreto quieren que asistan. Yo creo 2 o 3, ¿verdad? Exacto. No más, ¿verdad? ¿Usted me las va a mandar? Sí, yo se las mando. Ya, perfecto. Yo se las mando. Muy bien, se ofrece la palabra para continuar en... y les sugiero, ya que estoy conduciendo ahora, que fijemos para el otro lunes la discusión sobre el tema de los aerosoles, como no un tema único, sino como mitad de tema o parte de un tema de la agenda que se fije para el lunes siguiente, sí, del lunes 26. Espérame, Juan Luis. El lunes 26 sería... Le dejo la presidencia 2 minutos y ya me agendo otro el lunes. Pero usted sabe, pues, presidente, para que vayamos avanzando. No, la del lunes 26... Por ahora avancemos con lo de ley Ricardo Soto. Señor presidente, ¿en qué etapa va este proceso? ¿Sabe? El diputado Gaona, si pudiera tener apagado su micrófono con nuestra comisión. Sí, ahí lo apagó. Ahí lo apagó. Oye, Sí. Juan Luis, sí, Ya. déjame, tomo cuenta, pero no podemos llegar a nuevas sesiones porque... Bueno. Pero el otro lunes veamos el tema Ricardo Soto. ¿Ya? Lunes 26, Ricardo Soto. Sí. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Quisiera enviar un oficio al Ministerio de Salud solicitando la postura que tiene el Ministerio de Salud respecto de los nanoanticuerpos de alpaca que se descubrió acá en Valdivia, que es 100% efectivo contra COVID. Incluso se demostró hace unas semanas atrás, en un estudio colaborativo con la Universidad de Queensland de Australia, que es 100% efectivo y el más potente de los anticuerpos hasta ahora encontrados en el mundo contra la cepa inglesa, sudafricana y brasileña. Y está pendiente un apoyo estatal para que puedan terminar la fase clínica. Entonces, quisiera la postura del Ministerio, porque una cosa es avanzar con el tema de vacunas, otra cosa es el tema epidemiológico de restricciones y cuarentena, pero también hay que avanzar con tratamientos que nos permitan disminuir los riesgos de pacientes, sobre todo que los tratamientos con anticuerpos son efectivos. Recordemos que Trump se inyectó anticuerpos cuando se le diagnosticó el COVID y en 2 días estuvo listo sin ninguna enfermedad. Y recordar que este modelo de los nanoanticuerpos de alpaca ya es un modelo que fue efectivo y es efectivo en el tratamiento de virus como el sincicial respiratorio que se desarrolló en Bélgica. Entonces la postura del Ministerio es la que necesito que se explicite, porque aprobamos el año pasado un proyecto de resolución por mayoría de toda la Cámara solicitando financiamiento del Estado para este proyecto y lamentablemente no ha habido hasta ahora un apoyo, siendo que es una herramienta que le sirve al Ministerio de Salud para sacar mucha gente de las UCI en el futuro, porque esta enfermedad sabemos que va a seguir muchos años con nosotros. Bien, ¿hay acuerdo, colegas? Diputado Crispi, ¿le puedo hacer una observación? Se ha oficiado 2 o 3 veces sobre este tema al Ministerio de Salud. No sé si les
me sugieren acá oficiar a ciencia, ¿o no? Es que ya lo hemos hecho en ciencia, Anita María, También pero lo que pasa lo que pasa es que hay una actualización respecto a lo que conté de lo que se demostró en la Universidad de Queensland con las variantes, que son las más peligrosas, que es inglesa, sudafricana y brasileña. Bien. ¿Hay acuerdo? Gracias. Aprovecho de dar la bienvenida a José Luis Espinosa de FENACEF, a Margarita Araya de Confedeprus y Maciel Retamal, entiendo, de Los Ángeles, ¿no? No tiene el audio, pero sí. Hola. Vamos a tardar unos 10 o 15 minutos más en esta fase que es de los puntos varios y asuntos de la cuenta y después pasamos a la tabla, ¿ya? Diputado Celis, buen día, tiene la palabra. Hola, presidente, buen día. Saludos a todos los diputadas y diputados. Presidente, extraño que aún esta comisión no reciba el informe sobre pacientes fallecidos con vacuna y sin vacuna. Hemos conocido un documento de efectividad de Sinovac, no hemos sabido de nada de Pfizer, pero creo que es muy relevante tener la información detallada finalmente, que esta comisión conozca cuáles son los pacientes que han fallecido teniendo una o dos vacunas. Se ha solicitado en ocasiones anteriores y no se ha recibido información sobre eso. Me parece muy relevante esa información, más aún con la noticia auspiciosa, y qué bueno que así sea, que nos ha entregado el MinSal respecto a Sinovac. Pero creo que es muy bueno conocer el desagregado de aquello. Gracias, presidente. Gracias, Ricardo. Presidente, ¿estamos en varios? Estamos en varios y asuntos de la cuenta. Sí. No, presidente, no sé si lo alcanzaron a hacer, pero yo quisiera a través de la videoconferencia saludar a nuestro colega y amigo Juan Luis Castro, que hoy día está de cumpleaños. No. Así que quisiéramos brindarle un gran abrazo de cumpleaños a nuestro querido diputado Juan Luis Castro. Así que feliz cumpleaños, Juan Luis, en nombre de todos nosotros. Muchísimas gracias, querido Sergio Gaona. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Son 61, pero no se notan. Yo sé que soy muy joven. Y no tengo pelos en la lengua ni en la cabeza. Así que no tengo. Le vamos a conceder 2 sesiones especiales. Por favor. Doble, por favor, para que me escuche Miguel Crifi. Gracias. Bien. ¿Hay otros puntos varios o asuntos de la cuenta? El de Ricardo Celis, ¿qué pasó con eso? ¿Se acuerda o no? Es que ya lo ha pedido todas las sesiones, lo viene pidiendo. Reiteremos el oficio. Está pedido hace, yo creo que 3 semanas atrás. Sí, se pidió no llevamos un mes todavía. Pero reiteremos ese oficio con la fecha de hoy, dando cuenta de su urgencia. Ya. Yo quisiera... A ver, les mandé, colegas, por correo un texto que hace está en sus correos institucionales, lo mandé esta mañana, que hace una síntesis de las distintas demandas que hemos recibido por parte de los gremios de funcionarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, que va desde el tema desde los temas salud mental, las mesas sociales, las mesas con el ejecutivo, el tema del bono COVID, APS, bueno, es un documento bien completo donde hay varias propuestas. Entonces les quiero pedir, si de aquí a la sesión, para no forzar una votación sin que lo hayan visto, pero que lo revisen durante la sesión. Varios de esos puntos se van a aparecer nuevamente probablemente en la presentación de los gremios, para que al final de la sesión podamos votar. Lo que yo espero es que ese documento pueda suscribirlo la comisión en su conjunto para enviárselo al ministro de Salud, a quien vamos a citar para mañana. Yo ya hablé con el gabinete, probablemente también el día de mañana venga el subsecretario de Hacienda, porque hay muchos temas que son presupuestarios, entonces al final en Salud nos dicen que están de acuerdo, pero no hay plata. Entonces he estado hablando también durante el fin de semana con el ministro Cerda. Entonces la idea es que ese documento pueda ser enviado hoy día para que el ministro poder encauzar esa conversación, porque si no hablamos de todo que al final termina un poco en nada. Entonces que tengamos una sesión mañana en función de cómo el aparato público le pone espaldas a los funcionarios, trabajadores y trabajadoras de la salud en distintas dimensiones. Entonces ese documento está en sus correos. Yo no quiero forzar, si es que esto genera un gran conflicto y
lo podemos suscribir quienes queramos suscribirlo. No es mi interés forzar el objeto de la comisión. Sería bueno, yo creo que son temas que no tienen colores políticos, es un documento bastante neutro, poniendo los temas que han aparecido en la conversación, ni más ni menos que eso. Entonces, ojalá lo puedan revisar ustedes o sus asesores durante la sesión para que al final tengamos 5 o 10 minutos para ver si lo suscribimos como comisión, y si no, se lo enviamos al ministro por parte de los colegas que así lo estimen conveniente. Lo otro, durante la sesión, porque lo había olvidado, pero necesito pedir el acuerdo en la sala para fusionar los proyectos de TENS. También he estado hablando con don Jorge Acosta, que está presente, y Jaime González en relación a ese proyecto. Hablé con Máximo Pavés, subsecretario de Sectres, para que ellos nos ayuden también en las gestiones de un proyecto que necesitamos que salga. Pero por ahora, en cualquier caso, necesitamos solicitar a la sala que nos permita fusionar 5 proyectos de ley. Entonces, durante la sesión, en un minuto, les voy a decir cuáles son los números de los boletines, salvo que Ana María lo tuviera ahí ahora mismo encima de su despacho y pudiera, pero si no, lo hacemos más adelante, no hay problema. Lo tengo, espéreme un segundo, porque lo tengo, yo se los mandé a usted, así que déjeme ver, espéreme para que lo veamos al tiro y se resuelve. Son los mismos colegas que les señalé hace un par de sesiones, no ha cambiado nada. Pero mire, no, corre todo. No. Entonces, mire, avancemos con la tabla. Son 5 proyectos. Sí, avancemos en la tabla, escuchemos a las organizaciones que invitamos y al final, a las 11, tratar de terminar con el orden de la tabla y dejamos una colita para... Acá los tengo. Ya, entonces, vemos la fusión de esos proyectos. ¿Los nombro? Sí, para poder votarlo. O sea, tengo los números, el 13838, el que es sobre podólogos, el 13821, que es sobre acupuntura, 13818, 13817, que son uno es de diputado Celis y el otro, no me acuerdo, y el 13806, pero son los mismos que ustedes nombraron el otro día y que estaban como de acuerdo, pero que faltaba que yo mandara una carta a todos los diputados. Pero tenemos acuerdo respecto a esos proyectos de la comisión para enviarle la carta a los diputados. Ya se la mandé la carta. Ya, perfecto. Así que ahora solamente ustedes tendrían que tomar el acuerdo para pedir a la sala que se fusione. Si lo toman al tiro, se manda el oficio. Perfecto, ¿hay acuerdo, colegas? Bien, muchas gracias. Bien, entonces, entrando a la orden del día, como señalaba, esto es continuidad de la sesión que tuvimos el martes pasado, en que en toda la discusión sanitaria respecto a cómo enfrentarnos a la pandemia, como decía Gabriela, si es que cae, Gabriela de la Confusam, creo que una frase muy potente, si es que cae la última línea de los trabajadores, ya no hay nadie que vaya a defender a nuestro país. Y por eso es que hemos invitado a distintos gremios, de distintos también sectores del sistema de salud, de manera de poder tener una visión global y de esa manera orientar también a esta comisión en presionar en medidas urgentes que son para hoy, que le permitan a los trabajadores y trabajadoras de la salud protegerse a ellos mismos y también proteger a la población de la mejor manera, con profesionalismo, pero también desde parte del Estado con empatía y comprensión de las funciones que están realizando. Entonces, nos quedamos cortos en la sesión pasada y esta están invitados 3 gremios, está Maciel Retamal de APS de Los Ángeles, una visión más local, José Luis Espinosa de FENACEM, las y los enfermeros, y Margarita Araya de Confedeprus, un gremio nacional. Entonces, la idea, amigos, es que ojalá puedan acotar sus presentaciones a unos 10 minutos, 10-15 minutos a lo más, para luego tengamos tiempo nosotros a hacer preguntas. Muchas veces nos pasa que los invitados le entregamos todo el tiempo, pero después nos quedamos sin espacio para hacer preguntas. Entonces, le voy a dar la palabra a Margarita, a José Luis y a Maciel en ese orden. Ojalá, como les digo, no se pase mucho el tiempo, porque si no, la densidad después del debate queda más acotada. Así que, Margarita, te doy la palabra si quieres compartir presentación. Ahí, Sí, Ana María. por favor. Muchas gracias, diputado.
espero que los 15 minutos puedan correr cuando partamos, ¿verdad? Primero, saludarles a todas y todos, celebrar el tener la oportunidad de poder compartir este trabajo, que efectivamente para nosotros como organización ha sido una de las tareas más importantes a relevar, que tiene que ver con la salud de los trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, por su intermedio, presidente, poder contarles un poco a la comisión y partir con algunas consideraciones que nos parecen relevantes de observar. Primero, entender la salud como un derecho humano, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, un derecho fundamental, humano fundamental, imprescindible para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. La salud denota un estado de total bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedades. Eso ya lo hemos venido diciendo hace bastante tiempo, ¿verdad? Y cabe decir que la salud mental es un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades, es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad. Y esto es la definición que nosotros tomamos de Naciones Unidas. Y esto es importante porque el Estado de Chile se encuentra comprometido también a respetar los estándares internacionales que están reconocidos ante Naciones Unidas, debiendo otorgar también efectiva promoción, garantía y protección y defensa del derecho a la salud en nuestro país, aplicando en sus políticas, programas y los principios de justiciabilidad y rendición de cuentas con un enfoque basado en los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud reconoce formas en que los países abordan la regulación de salud mental. En algunos se dispone de una ley específica, en otros se incorporan temas de salud mental en distintas leyes y en otros se hace una combinación de estas ambas formas. En Chile sabemos que no se consagra el derecho a la salud. Nosotros tenemos garantizado el acceso a un prestador. La pandemia sin duda ha develado cómo esta garantía de este derecho se incumple. Y no podemos nosotros hoy día tener el más alto nivel posible de salud física y mental, a pesar de estar consagrado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por el Estado de Chile. En Chile no existe una legislación específica sobre salud mental, está dispersa en distintas normas y en distintas leyes, ¿verdad? Que no vamos a detallar en este momento. Pero que ustedes sin duda conocen. Y además es importante considerar que durante este último año en que hemos estado en pandemia, ha quedado sin duda develado la gran desprotección que hemos tenido las personas y principalmente los trabajadores y trabajadoras por el Estado. Índices preocupantes que tenemos hoy día de pobreza, de desempleo, de hambre, de imposibilidad al acceso al agua, de desigualdad de género, de desprotección ante temas de violencia. Y todos estos son objetivos que también pasan por el tema de salud como determinantes sociales y que son parte también del objetivo de desarrollo sustentable de la Organización de Naciones Unidas. Durante la pandemia, entre marzo del 2020 a la fecha, los trabajadores y trabajadoras de la salud hemos visto peligrar nuestra vida y hemos visto peligrar nuestra salud y hemos visto peligrar la justicia laboral, ¿ya? A través del insuficiente suministro de equipos de protección, ¿cierto? Ante no recibir ayuda por vivir esta situación traumática en la coyuntura en que hay una autoridad que nos ha desprotegido por agotadoras jornadas de trabajo que hemos tenido que enfrentar. Y el observar esto no es algo que inventamos nosotros, sino que también ha sido declarado por la Organización de Naciones Unidas en julio de este año. Este es un contexto que es altamente relevante de considerar. ¿Por qué? Porque luego nos encontramos con que a pesar de todas estas garantías que están en el derecho internacional y los compromisos ratificados por Chile, tenemos hoy día un contexto laboral que es desfavorable, con un equipo de salud que se observa debería observarse desde una mirada de género, considerando que más del 75% somos mujeres, donde se ha aumentado el contrato precario a través de la contratación de honorarios por temas de pandemia, donde contamos con una infraestructura insuficiente que se ha intentado resolver vía concesiones, pero que tampoco la ha resuelto, con graves daños a la infraestructura en nuestros hospitales, y que hemos denunciado y no han sido escuchadas, como la situación que ocurrió, por ejemplo, en el Hospital San Borja con el incendio. Fracasadas políticas impulsadas por el gobierno, con insuficiente trazabilidad,
medidas implementadas que han estado resguardando más la salud de un modelo económico que de las personas. Hay un alza de los contagios y hoy día a la fecha sumamos más de 30.000 fallecidos en Chile. Situación que hace que hoy día nuestros hospitales estén colapsados, con no solamente camas críticas al límite, sino que también con servicios de urgencia colapsados, ¿sí? Y con servicios de urgencia que hoy día no cuentan con ni con los recursos financieros necesarios para poder ejecutar un buen plan de acción de asistencia a la población, ni tampoco con los recursos humanos necesarios para poder garantizar la continuidad de la atención en salud. Existe una falta de personal, hoy día ni siquiera existe una regularización en cuanto al monto de los sueldos para contratación de personal, y eso significa que hay una gran movilidad y una fuga de personas entre la parte pública y privada e incluso entre hospitales públicos. Existe la imposibilidad de dar cumplimiento a estándares de recursos humanos dentro de las salas de atención. Existe una sobrecarga por turnos extenuantes, turnos que han vuelto a ser 24 horas para poder garantizar la continuidad a partir del toque de queda, por ejemplo. Turnos adicionales para cubrir las brechas, dificultades para conciliar trabajo y familia, cuidados infantiles principalmente, considerando que el 75% somos mujeres, y una ejecución de un plan de retorno que solo genera angustia, porque hoy día no existen las medidas dentro de la institución ni siquiera para cumplir el aforo mínimo y se les obliga a retornar a los trabajadores que han estado en situación de riesgo durante todo este tiempo en sus casas, cuidando su salud. Y por supuesto nos confronta también un contexto laboral donde se nos demanda una responsabilidad y se nos demanda un compromiso ético, donde finalmente la confrontación a las distintas situaciones que vivimos en los hospitales nos hace estar permanentemente en dilemas éticos, y nosotros aquí, en esta situación y ante la falta de recursos, responsabilizamos al gobierno principalmente de estas insuficientes medidas que se han implementado y de estar envueltos en este tipo de situaciones que claramente son responsabilidad de quien nos entrega los recursos y no de las y los trabajadores. Como organización queremos compartir con ustedes antecedentes contundentes respecto a los efectos en la salud mental que ha tenido este tiempo de gran sobrecarga laboral. El síndrome de burnout es un síndrome de estar quemado que hoy día ya está reconocido como una enfermedad en el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y que está próximo a entrar en vigencia. Un de burnout que ha sido comprobado ya en varias instancias por nuestra organización. En mayo del 2020 nosotros ya dijimos que el 53% de nuestros trabajadores tenían un burnout y en ese momento era moderado. En julio del 2020, en un segundo estudio realizado por la Universidad Católica de Valparaíso, dijimos y demostramos que esto había aumentado y que ya era el 66% de profesionales que tenían burnout, y además ya no era un burnout moderado, sino que era un burnout severo. Y que eso significaba que nuestros trabajadores y trabajadoras tenían instalado un grave daño en su salud mental, un grave daño psicológico a razón del trabajo que estaban realizando en pandemia. La evidencia de los efectos también la vienen a sustentar estudios de la SOCHIMI, que hablan de un 60% de daño. También está el Work Study, ¿cierto?, que es un estudio bastante grande, internacional, y que también viene a demostrar síntomas ansiosos, síntomas depresivos, y ahora un factor más grave aún, que es el 10% de ideas de muerte en los trabajadores. Nosotros quisimos actualizar esta situación y en abril de este año, hace unas pocas semanas, cerramos una encuesta de condiciones laborales para profesionales de la salud, datos que vamos a compartir con ustedes, y además vamos a dar inicio a la tercera medición del desgaste emocional en los equipos de salud, que está en desarrollo y que por supuesto se los compartiremos en el momento que estimamos. Desde mayo entonces del 2020, a partir de estos antecedentes, existe evidencia del grave daño en la salud mental de las y los trabajadores de la salud, el cual ha ido en aumento en forma progresiva, de acuerdo a los distintos estudios realizados en el país, y que son concordantes con los predictores de la Organización Mundial de la Salud, ante lo cual las autoridades deben hacerse responsables. Los planes gubernamentales de apoyo que se han instalado, psicológico de emergencia, que se instala en abril del 2020, y el plan Saludablemente en junio del mismo año, resultan absolutamente insuficientes y no logran reparar el grave daño que sufren los trabajadores y trabajadoras. Al mes de abril, la ausencia de políticas eficientes, la falta de medidas concretas, la desidia de las autoridades del gobierno para detener el avance en el deterioro de las condiciones
de salud mental de los trabajadores y trabajadoras, resulta urgente que se implemente la asistencia y la reparación del grave daño causado. Existe una grave vulneración de los derechos, al derecho a la integridad psíquica de los trabajadores y trabajadoras de la salud. En el mes de octubre del 2020, nosotros como organización, junto con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, realizamos una presentación a la alta comisionada de las Naciones Unidas, la cual fue acogida por la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud Física y Mental. Hoy día, entonces, las condiciones laborales de nuestros trabajadores demuestran, a través de la última encuesta que nosotros pudimos aplicar, que un gran número de ellos, la mayoría, más del 90%, refiere sentirse agotado. El 58% ha hecho uso de licencias médicas y de ese 58%, el 33% por razones de salud mental. Lo que está directamente relacionado también con los indicadores de ausentismo que han aumentado y que han reportado en el MinSal. Casi un 50% ha requerido apoyo psicológico, pero a pesar de los planes del gobierno, el 80% de ellos lo ha podido encontrar de manera privada y no ha sido provisto por la institución. Y eso es una muestra clara de que no tienen efectividad los programas en los servicios de salud. Tenemos un gran número de personas también que no ha podido tomar descanso continuo por más de 10 días, situación que incide directamente en el agotamiento emocional. Y también un gran número, sobre el 20%, que señala haber vivido situaciones de maltrato. Existen hoy día graves vulneraciones en las condiciones mínimas del desempeño digno y los derechos laborales. Y en esto es importante, porque la salud mental no tiene que ver solo con una sobrecarga de aquellos pacientes con COVID, tiene que ver con condiciones laborales que son determinantes sociales en nuestra salud mental. En el Hospital de la Florida, los trabajadores le han quitado asignaciones de turno por estar con licencia médica. Se han desvinculado profesionales a razón de tener que priorizar por cuidado infantil y la institución no le provee condiciones de teletrabajo. Existe en el Hospital Claudio Vicuña de Valparaíso una directora que tiene prácticas antisindicales, que tiene prácticas de maltrato y de acoso laboral y que ha realizado despedidos arbitrarios de sus trabajadores y trabajadoras. Hoy día en el Hospital Luis Tiné tenemos reportes también de funcionarias que ni siquiera han recibido el cuidado priorizado por ser funcionarios de la salud respecto a tener medidas de cuidado al ser contactos estrechos. Hay muchas situaciones y múltiples situaciones que hoy día generan también desgaste emocional. Indicaciones como las que es el MinSal para los indicadores de ausentismo de incorporar licencias médicas por COVID, de incorporar y considerar días de postnatal de emergencia y en considerar los trabajadores con licencias médicas catastróficas, es sin duda una forma clara en que muestra el gobierno su indolencia ante la situación que viven los trabajadores y donde no se ponen medidas claras para eso. Margarita, estoy cerrando, Miguel. ¿Puedes ir termino. Concluyendo? Sí, termino. Disculpa, gracias. Muchas gracias. Para terminar, entonces, las demandas que nosotros hoy día hacemos a través de esta comisión al Gobierno de Chile es, primero, los recursos financieros, entregar recursos suficientes para garantizar una atención oportuna, de calidad en los recintos de salud y garantizar la atención, reparar el grave daño psicológico de los trabajadores a razón de su labor en los tiempos de pandemia, promulgando una ley de descanso compensatorio que otorgue descanso adicional, garantizar la asistencia psicosocial con un presupuesto adicional y suficiente, condiciones laborales dignas para implementar estrategias que garanticen ambientes laborales saludables y, por supuesto, y en concordancia con el derecho y con la consideración de este derecho humano, establecer políticas públicas y procedimientos adecuados y concretos de rendición de cuentas sobre los compromisos adoptados en materia de salud mental para los trabajadores y trabajadoras de la salud, adecuándose las buenas prácticas a los estándares reconocidos por la comunidad internacional y en pleno respeto y enfoque a los derechos humanos. Nosotros como trabajadores y trabajadoras de salud no queremos más aplausos, queremos más derechos, porque sin salud mental no hay salud. Y los trabajadores de la salud no somos superhéroes, somos personas cuidando a personas. Muchas gracias a todos y todas por escuchar esta exposición que queríamos compartir con ustedes tan relevante para nosotros y nosotras. Muchas gracias a ti, a ustedes, Margarita Araya, por el trabajo que realizan todos los días los centros de salud y también por este diagnóstico en salud mental que Margarita me lo había comentado hace mucho tiempo.
es de verdad, colega, yo los invito a revisarlo, les vamos a mandar la presentación y debiera estar en sus correos también los estudios que se han realizado. Se los podemos mandar nuevamente porque en el ámbito de salud mental de los trabajadores de la salud, en el contexto de pandemia, yo no conozco otro reporte de esta calidad y los resultados son preocupantes, es muy poco, queda demasiado corto. Así que ojalá que lo puedan revisar. Está dentro del documento que les compartimos el tema de salud mental. Muchas gracias, Margarita. José Luis Espinosa, de FENACEM, en representación de grupo importante de enfermeros y enfermeras del país. Te doy la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, diputado, presidente de la comisión, y por su intermedio a todos los diputados acá presentes y a los representantes del Ministerio de Salud. Bueno, desde nuestra federación hemos hecho un análisis, una investigación con datos de la pandemia a nivel nacional, comparándolo con la realidad nacional, y muy de la mano con lo que ha dicho Margarita. Hemos trabajado en conjunto por esto de los derechos de los trabajadores, porque sin nosotros la verdad es que no podríamos seguir avanzando en el manejo de la pandemia. Nosotros no somos la primera línea, más bien somos la última. Después de nosotros no hay más. ¿Y qué es lo que viene después? Es más mortalidad de nuestra población. Así de simple. Así que les pido la autorización, por favor, para poder compartir pantalla. La verdad les digo desde un inicio que es bastante larga. Voy a tratar de hacerlo muy rápido, ojalá sean unos 15, 20 minutos, pero les digo desde ya, porque son muchos datos los que vienen. Yo con todo respeto también te digo desde ya que no nos podemos pasar en los tiempos, porque lo voy a tratar de hacer muy rápido. Igual ya, y quizás saltarme mucha información. Sí, no se preocupe, yo entiendo también la organización de la tabla de hoy. Bueno, este es un estudio que ha hecho la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros sobre el COVID en Chile y en el mundo, y esto es netamente con la búsqueda de la evidencia científica. Y nos vamos comparando de inmediato con las otras situaciones que se están dando en el mundo, y aquí vemos como un gráfico en que separa por continente las distintas realidades, como América del Sur está en una curva muy similar a lo que ocurre en Europa, la línea roja y naranja, y como en contraparte Asia y Oceanía han tenido una curva muy aplanada, muy cercana a cero en cuanto a la tasa de contagio. Esto es medido como tasa por millón de habitantes, lo que lo hace comparable una con otro en una situación país o continente, y también un aspecto muy importante que es una media móvil de 7 días. Todos los datos que vamos a mostrar no es precisamente la del día, como acercándonos a las cifras que tenemos nosotros en el país. En cuanto a los fallecidos, también tenemos acá harta evidencia de cómo en América en América en general tenemos una cifra que ha tenido las mayores cifras de mortalidad en comparación con otros continentes, pero que siempre vamos de la mano con Europa. Y ahí es cuando pecamos de compararnos con este continente del viejo mundo, pero que en realidad en este contexto no nos sirve de mucho, porque es como que nos estuviéramos comparando con los peores. No así con Asia y Oceanía, nuevamente en relación a los fallecidos diarios. Y aquí lo podemos ver en cuanto a países que, viendo la realidad de Europa, como de una primera ola salta a una segunda, multiplicándose incluso por 6 la cifra de contagio, y también lo que habla de los fallecidos por millón de habitantes, sobre los 1.800 fallecidos, y la tasa de letalidad que muchas veces se vio un mejor manejo por los estados en la segunda ola, producto de que ya había sistemas un poco más preparados. Lo mismo pasó en Francia, multiplicándose por 4 la cifra de contagio en una segunda ola, y por eso también hemos tenido tanta preocupación por lo que está pasando en nuestro país y lo que podría suceder. Inglaterra, si vemos las cifras de la primera y segunda ola, se multiplicó incluso por 12 las cifras de contagio de la primera y segunda ola, y también la mortalidad también subió, pero en letalidad bajó, pero con un alto porcentaje de la población afectada por millón de habitantes. Alemania lo mismo,
multiplicado por 5, vamos a ir avanzando un poquito más rápido, y aquí vemos Australia. Australia vemos que ya tuvo un manejo diferente de la pandemia. No fue lo mismo que la situación de Europa. También hay situaciones que habla de la geografía, de la cultura de las naciones, pero acá vemos ya cifras mucho más acotadas, con 552 casos en segunda ola en promedio en los últimos 7 días, y también los fallecidos en 22. Nueva Zelanda, un mucho mejor manejo, como vemos que en primera ola, tuvieron solo una primera ola, cercano a 75 casos por millón de habitantes, y así es como que llegaron prácticamente a cero, teniendo muchos o varios meses con 0 casos de fallecidos. Y eso es lo que quisiéramos tener en nuestro país, ya que no estamos comparando con otras condiciones de otros países. En Corea del Sur también vemos que hubo un efecto de un rebrote, ahí lo podemos ver, y quizás una segunda ola, pero también con cifras mucho más acotadas, donde vemos que solo tienen 2.000 casos por millón de habitantes y cifra de fallecidos 34, que es mucho más aceptable que la de otros países, incluidos Chile. Taiwán es el top one de cómo han manejado la pandemia. También se puede ver que es solo una primera ola con muy pocos casos. Ellos sí tienen mucha más población que nosotros, y lo vemos con 44 casos por millón de habitantes y una tasa de fallecidos que no alcanza ni siquiera a un fallecido por millón. Chile, ¿qué tenemos acá? Sí, primero, una foto muy macro de lo que las cifras. Los otros países, incluso en Europa, en el mejor momento del manejo de la pandemia, llegaron en cifras cercanas a 0, lo que no ocurrió en Chile. En Chile nos acostumbramos a tener cifras entre los meses de agosto, diciembre 2020, en cifras de 1.500 casos diarios, 50 fallecidos al día en promedio, y nunca pudimos tener mejor manejo pensando en los mejores momentos. Si vemos que en relación a la primera ola, que llegamos casi a los 7.000 casos y ahora ya superamos, sabemos, los 9.000 en algunos días, con promedios que tenemos 53.000 casos por millón de habitantes y 1.200 fallecidos por millón. Son cifras que tan solo nos complican, y este deber ético que vemos desde los profesionales, y se va ligando mucho con lo que hablaba Margarita, que también nos desmoraliza, de que no podemos hacer más, pero que no es netamente responsabilidad nuestra. Y aquí nos podemos ya comparar con estos países. La columna roja que está a la derecha es lo que está sucediendo en Chile, con datos actualizados de abril 2021, y cómo se ve fácilmente que es una situación muy parecida a lo que ocurre en los países de Europa, no así en los países de Asia y Oceanía, donde las cifras son muy cercanas a 0. Lo podemos ver en el gráfico en caso de en situación de los casos diarios, pero también de la mortalidad. Acá hay otra tabla que nuevamente en números, cómo nos refleja que nos estamos comparando con ellos, y ver la perspectiva económica. No la podemos olvidar, pero no es lo más importante. No podemos basar las decisiones en una perspectiva económica, pero si vemos que tenemos estas cifras, tan solo es que no podemos llegar a tener una economía estable si es que tenemos este nivel de contagio, este nivel de confinamiento. Entonces lo que tenemos y cómo lo vemos es evitar eso, evitar el confinamiento, porque las familias y las personas se ven afectadas. Y acá vemos específicamente a Chile, que se espera que en el 2020, todavía estos datos no están confirmados, estos son del 2021, pero se espera que haya una baja en la economía de 6.3% producto de la misma pandemia, y eso depende del manejo que tenga cada uno de los estados. Acá nos vamos introduciendo un poco más a lo específico en cuanto a la estrategia gradual paso a paso. Acá ya están definidos los criterios. Aún así, los criterios no se cumplen del todo de la misma autoridad, como el RE, que dice que en los distintos estadios de pasar de un paso a otro debería ser menor a 1. Sí, eso es real, pero lo que exige la OMS es que sea menor a 1 en 2 semanas, no en 2 ni 3 días. Lo mismo pasa con los casos aislados. Dice el 80% es la meta, pero tenemos
realmente certeza de que esos casos están aislados y que no salen de su lugar de confinamiento para no seguir reproduciendo el virus y que esto siga en la transmisión comunitaria. En cuanto a la trazabilidad también, que hemos hablado que es uno de los talones de Aquiles, pero que es una trazabilidad más bien administrativa, donde existe un llamado con quién tuviste contacto estrecho, pero no hay un control efectivo de eso. Y es lo que nos tiene ahora con esta situación de contagio hoy en día. En relación al RE, acá tenemos una evidencia específica de cómo se toman las decisiones, cómo podemos ver la comuna de Las Condes. Por poner un ejemplo, cómo avanza a preparación, a paso 3, y vemos que aquí está en la columna del medio más o menos, que tuvo 7 días de un RE menor a 1. Y lo que recomienda el plan paso a paso es solo que sea menor a 1, pero no dicen cuánto. Pero acá arriba vemos que la OMS recomienda que sea un valor a 1 menor a 2 semanas. Lo que claramente no ocurrió fueron solo 7 días. Y así ocurre con todas las comunas de Chile y cómo se van tomando las decisiones. José Luis, quedarnos 5 minutitos para que administre el tiempo. ¿Cómo lo vemos desde la Federación Nacional? Es que una propuesta que sea COVID-0, que apuntemos hacia tener 0 contagios en relación a la pandemia. ¿Y cómo? Porque acá tenemos que dejar claro todo mensaje que la diferencia entre mitigar y eliminar. Tenemos que apuntar hacia eliminar el virus, así como lo han hecho países como Taiwán, que tenemos aquí en la gráfica. Entonces, ¿cómo lo podemos plantear esto de la estrategia SOE? Es una rápida reducción de los contagios, como a nivel comunitario se ve que podemos hacer un control, evitar las transmisiones y reintroducciones del virus desde el exterior. Ahora, por lo menos ya hace unas semanas tenemos cierre de frontera, un manejo oportuno y riguroso de los brotes, que actuemos en el momento en relación a cómo se van reproduciendo a nivel comunitario. Y esto es lo que han hecho los países exitosos que han tenido resultados y que ya lo vimos previamente. Entonces, esto es novedoso para nosotros porque tiene una vinculación clara con la comunidad. No podemos querer que esto tenga resultados si no lo tomamos y tomamos acuerdos con la comunidad donde hay una relación virtuosa entre el Estado y la comunidad. Que deben haber cierres comunales, pero no un cierre comunal pensando en una cuarentena estricta como la que tenemos ahora. A lo mejor ahora es el mejor momento de incorporar esta estrategia porque ya está casi todo el país en cuarentenado, pero que esos cierres comunales permitan cierto tránsito al interior de las comunas o bloques de comunas para que pueda hacerse una actividad económica y las personas puedan trabajar y también así percibir su ingreso diario o mensual. Y por otro lado, es necesaria las medidas de contención de ese efecto en la economía de las familias, donde también se requiere una ayuda específica para que puedan cumplir las condiciones de aislamiento y cuarentena. Entonces así podemos ir avanzando hacia zonas libres de COVID y que se fuera a ampliar desde las comunas a un bloque de comunas y así finalmente a una región. Entonces esto requiere un trabajo con la comunidad y así es como lo hemos visto en otras situaciones de otros países, identificar los casos de la comunidad, aunque Chile ha avanzado en cierto modo. Más adelante le vamos a mostrar cómo existen incluso plataformas en que sí se sigue con esta información, pero no se hace nada. Finalmente es solo una información que es pasiva y expuesta que no sirve para el trabajo real del manejo. Aislarlo durante 11 días, que eso lo estamos haciendo, aislar y observar los contactos estrechos durante 11 días, hacerle seguimiento, pero ese seguimiento debe ser efectivo, que controlar a los contagiados para que no se sigan tomando contacto con otras personas y así no se siga reproduciendo, tomar posesión y colaboración de las Fuerzas Armadas y de orden. Las Fuerzas Armadas deberían estar colaborando con los equipos de salud para el resguardo de la entrada y salida de las personas de los cierres perimetrales, estos sean a nivel comunal, regional o nacional. Y todas las demás personas podrán realizar las actividades normales en la comunidad. Que se sigan haciendo sus labores como su trabajo específico en los distintos espacios. Entonces, ¿cómo lo proponemos?
que sea una relación entre las comunas libres del virus, como si ya tenemos 0 virus o casos nuevos durante 14 días, ya podríamos ir flexibilizando, y en este momento es posible, pero ¿cómo hacemos que eso no se siga reproduciendo? Es con un control y aislamiento efectivo de los casos positivos que existen en este momento y también de los contactos estrechos. Así con comunas contiguas que estén libres de virus, perdón. Sí, estamos en el tiempo, entonces todo... Ya, voy a avanzar porque... todo lo que te adiciona se lo resta el tiempo que se pierde para la continuando con las medidas apropiadas, y aquí hay estudios de Lancet que lo mencionaba el mismo diputado Juan Luis Castro, y que como lo han tomado como evidencia para manejarlo a nivel de Europa. Esto es muy parecido a lo del paso a paso, y aquí hay evidencia de cómo lo está viendo nuestro país en el visor territorial. Hay información, podemos poner un ejemplo de la región del Biobío, por ejemplo, la comuna de Concepción. Y así es como se ve en este visor territorial los casos por cuadrante y cómo los podemos ir a acotar en cada uno de ellos. Y eso es lo que queremos, que el número 49, que parece uno de los más altos de esta tabla, no sea mayor en los próximos días, lo vamos acotando hasta llegar a 0. Y eso se puede hacer a nivel comunitario. Y aquí estos cuadrantes incluyen varias cuadras o manzanas, que eso sí se podría llevar a cabo, pero que necesita que los municipios tomen control de la situación a nivel de la comunidad, porque son quienes mejor conocen a su territorio. Lo que pasa en Santiago debería verse como un bloque, y aquí están los cuadraditos que si le hacemos un zoom se va a notar igual que en Concepción. Y aquí hay una condición muy decidora, pero que la vamos a pasar por el tiempo. ¿Y qué pasa con esto de los que también nos pedían que presentáramos sobre el ratio? Les voy a hacer un resumen muy rápido, en 1 minuto, por favor, diputado. Me estás quitando mucho tiempo, José Luis, disculpa. Ya. Perdón, le hago un resumen sin presentación, lo que pasa con los ratios de enfermera y más bien el personal de enfermería, porque también incluyen a los técnicos. Hay una recomendación del 2012 donde es 1 para 3, y que incluso la SOCHIMI en un documento del año pasado recomienda 1:2 por la complejidad de estos pacientes, y que ahí está el documento, y que ahora el gobierno lo plantea como una posibilidad, bajar estos ratios o número de pacientes por enfermera, por técnico de enfermería, para que podamos cubrir más número de camas y así seguir ampliando estas camas sin cambiar la estrategia que sea realmente preventiva. Nosotros ya le hicimos llegar al diputado unas propuestas con 25 propuestas que también se le hicimos llegar al ministerio de cómo podemos resolver esta necesidad de recursos humanos en este momento que la población lo necesita. Ahí están descritas, que no las vamos a especificar, pero que antes de llegar a eso de bajar los ratios, porque finalmente se traduce en mayor mortalidad, mayores eventos adversos, y que la población se va a ver afectada, y no es la solución poner más pacientes por profesional. Eso, discúlpenme por el tiempo, pero traté de ser conciso y, como les dije, era un poquito larga. Perdón. Gracias, José Luis. Me encantaría de verdad tener sesiones más largas, pero no se preocupe. Disculpe lo poco, como diría mi suegro cada vez que voy a almorzar a su casa el fin de semana. Oiga, ya le voy a dar la palabra a Maciel Retamal, a solicitud también del diputado Sangüesa, que la semana pasada nos dijo que se había reunido con ustedes y que sería propicio en estas sesiones poder escucharlos. Así que, Maciel, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días. Voy a poner mi presentación rápidamente porque tengo menos tiempo, parece. No, vale. Disculpame, Maciel. Ya, bueno. Para que sepan, yo represento al Sindicato de Funcionarios Honorarios de la Municipalidad de Los Ángeles, específicamente yo soy directora del área de la salud, ya, de ese sindicato. Como sindicato, somos el sindicato más grande de la región del Biobío, con más de 300 socios, y en la mayoría son del área de la salud. Mi nombre es Maciel Retamal Rodríguez, soy directora del área de salud de nuestro sindicato, soy Angelina del Salto del Laja, cirujana dentista de la Universidad del Desarrollo, prestadora de servicios de hace 6 años para la Municipalidad de Los Ángeles, y tengo 7 años de experiencia en APS. Los temas que yo quiero tratar hoy día con ustedes, y que gracias al diputado Sangüesa estamos acá y que igual conversamos con él, es la ley de alivio del año 2021, el bono COVID-19 y algunas condiciones laborales de los prestadores de servicios en salud. Primero que todo, la ley de alivio que se promulgó
o que fue publicada el 6 de febrero del 2021, la ley 21.308, y que su reglamento fue publicado el 30 de marzo de este año, quería referirme a algunos artículos en específico, como es el artículo 8, en donde dice sus requisitos específicos. El primero que nos llama la atención es que tiene que ser un funcionario contratado a plazo fijo en una entidad administradora de salud municipal, en donde nosotros quedamos total y absolutamente afuera de que siquiera poder postular a esta ley de alivio o a algún cargo de planta que se va a hacer durante estos 3 años consecutivos. Entonces, esa es nuestra primera duda y nuestra inquietud, y que les solicitamos a ustedes que ustedes puedan intervenir, porque el año 2015, que fue la ley de alivio anterior a esta, sí pudimos postular, sí pudieron postular, ya en esa época no cumplía con los 3 años de requisito, ¿verdad? Porque recién había entrado a trabajar. Entonces, ver esa posibilidad de que sí nos integren y que tengamos las mismas posibilidades que los funcionarios que están a plazo fijo para poder postular a esta ley y tener ya por fin derecho a un cargo de planta y con todos los beneficios que eso implica. Otra cosa, el artículo 15 de esta ley dice en torno a la experiencia. Me gustaría que me aclararan el punto donde dice que tenemos que tener, calidad de contrato a plazo fijo u honorario. No sé si esto es excluyente o incluyente, que pueden ser las dos cosas y se pueden sumar. Es decir, si yo tengo 22 horas a plazo fijo y 22 horas a honorario, cumplo con el requisito de tener las 33 horas semanales que me pide como experiencia, porque en el caso de que se considera solamente el contrato a plazo fijo con un prestador o un trabajador que tiene solamente 22 horas de plazo fijo, tampoco alcanza a postular esta ley de alivio, ¿ya? Entonces, esto en la ley anterior decía y honorario, y entonces con ese pequeño cambio, o con esa palabra, letra, ya nosotros nos entraron dudas y nos gustaría que ustedes nos pudieran explicar o hacer las preguntas, o si ustedes ya saben, ver si esto se suma o si es aparte, ¿ya? Porque en mi caso, por lo menos en nuestro sindicato, hay varios que tienen un contrato a plazo fijo de 22 horas y un contrato honorario de 22 horas, ¿ya? Otra parte del reglamento que salió el artículo 17, en caso de que hubiesen empates, ¿cómo se desempata? Primero, que el funcionario que esté desempeñando las funciones del cargo que postula tiene el puesto, ok, no hay problema. Funcionarios con mayor antigüedad en la dotación de atención primaria en salud, en caso de que el primer punto de desempate igual se dé para los dos casos, o 3 en el caso del empate, se desempataría con la antigüedad en la dotación de atención primaria en salud de la comuna, lo que va en desmedro totalmente de los trabajadores honorarios, porque nosotros no somos parte de la dotación de atención primaria en salud de las comunas, ¿ya? Entonces igual me gustaría si pudieran ver y estudiar ese punto, porque es súper injusto para los que estamos postulando, ¿ya? Ese es el tema de la ley de alivio. El bono COVID, primero, el bono COVID aún no se nos ha pagado a nosotros, por lo menos como prestadores de servicios, y es primera vez que se nos integra a este tipo de beneficios, porque no sé si ustedes saben, pero nosotros no tenemos derecho a los bonos que reciben los funcionarios de plazo fijo o de planta, ningún otro tipo de beneficios que son básicos como de trabajo, ¿ya? Entonces, lo primero que le queríamos pedir es que existe una poca y no transparente información de a quién beneficiaría este anunciado bono especial de emergencia sanitaria COVID-19 por parte del Ministerio de Salud a los trabajadores honorarios. Esto gracias a la intervención de la Confusam. Quiero dejarles en claro, y un sentimiento a nivel nacional, que nosotros no nos sentimos representados por la Confusam. Nunca nos han incluido, o sea, esta es primera vez que nos incluyen, entonces cada vez que se hagan estudios o conversaciones, por favor inclúyanos, porque nosotros no nos representa la Confusam. Nosotros somos totalmente aparte. No somos considerados funcionarios de la salud, entonces cada vez que quieran hacer o que incluyan a más gente de verdad, por favor invítenos, porque nosotros somos una entidad aparte, no tenemos nada que ver con la Confusam. Ya, sabemos que esta ley 20.306 en su artículo 89 están contemplados solo los trabajadores que tengan la jornada completa y que tengan más de 7 meses de antigüedad. Nuestra petición es que se instruya a los servicios de salud, municipalidad y otras instituciones que trabajen en salud a que se considera todos los tipos de contrato que posee el prestador del servicio para lograr alcanzar su jornada completa y ser beneficiario de este bono. Recordar que el Ministerio de Hacienda tenía hasta el 31 de marzo para anunciar de qué forma se iba a pagar este beneficio y eso aún no ha pasado, ¿ya? ¿Por qué hago hincapié en esto? Lo mismo que pasaba con la ley de alivio. Los funcionarios que tienen 22 horas de plazo fijo y 22 horas honorario ya recibieron el pago de su plazo fijo del bono, o sea, recibieron 100.000 pesos. Pero esas 22 horas a honorario que tienen no van a recibir ningún pago del bono porque no cumplen con el requisito de tener las 44 horas a honorario,
pero si se consideran todos los tipos de contrato, sí cumple con el requisito de tener 44 horas trabajando para la atención permanente de salud en este caso, ¿ya? No obstante, a lo anterior, y pensando en que ustedes como Comisión de Salud y representantes de nuestro país están al tanto de todas las labores que realizan los prestadores de servicio en el área de la salud, quisieran prestadores de servicio sin discriminación de la cantidad de horas que tengan, ya que hay muchos trabajadores honorarios que durante años han tenido menos de 44 horas y no es justo que por esta razón queden fuera, tal como se hizo con los funcionarios de la dotación de cada institución y municipio, es decir, que reciben el bono según proporcional a la carga horaria que ellos tengan, es decir, si tengo 44 horas recibo los 200.000 pesos, pero si tengo 22 recibo 100 y así, ¿ya? Encontramos que es algo súper justo y que si ya se dio la instancia de que iba a ser para los honorarios, debería ser igual para todos. Esos dos temas en cuanto a la ley de alivio del bono COVID. Ahora les quería mostrar un poco las condiciones laborales de los prestadores de servicios en salud, y esto no estoy hablando solamente de Los Ángeles a nivel nacional, porque nosotros hemos tenido reuniones con sindicatos de muchas comunas, de varias partes de Chile, y se repite constantemente esto, y hay que dejar ver también que es a nivel de voluntad municipal que se puedan o no cumplir todas estas cosas que nosotros estamos haciendo, pero lo que nosotros apuntamos es que ustedes puedan legislar para que haya una base o alguna cosa donde nosotros podamos ir a ver y decir, sí, esto corresponde, esto no corresponde, porque en realidad cada municipio hace lo que ellos quieran con los prestadores de servicio. Algunas situaciones que nos aquejan, por ejemplo, es que exista una cantidad de años como máximo de estar como prestadores de servicios, ¿ya? Y que después de esos 2 años como sugerencia, como nosotros pusimos ahí, es que este prestador sea contratado y se pida su cargo, se pida su dotación en el consejo municipal, en la institución que sea, en los servicios de salud, etcétera, ¿ya? Que exista una tabla de referencia en cuanto a los sueldos que nos pagan, que debería ser la tabla de sueldos de la ley 19.038 en el caso de nosotros como atención primaria, ¿ya? Que establece los sueldos que ganan los funcionarios contratados por esa ley, al menos que se homologuen a lo que equivale al grado 15, ni siquiera estamos pidiendo que se vaya subiendo según los años que uno va trabajando. Y una de las excusas que nos da la municipalidad es que muchos dineros vienen desde el servicio de salud por convenio, y por esto que no se puede hacer de equilibrar o de equiparar los sueldos. Entonces deberíamos también, creo yo, o creemos nosotros, que podemos ser partícipes de los servicios de salud de cada región, de cada provincia, porque las municipalidades se excusan mucho en que las platas vienen por convenio y por eso es que no nos pueden contratar y no pueden hacerse más cargo de solucionar algunos problemas que tenemos nosotros como trabajadores honorarios. Dejar establecido que estamos en todo nuestro derecho de tener las condiciones mínimas de trabajo digno, esto es tener derecho a días de vacaciones, días administrativos, tener derecho de verdad que podamos tomarnos licencias médicas cuando sea necesario, sin miedo a que nos vayan a despedir o descontar los días, tener derecho a subirnos a los móviles de cada centro de salud, ya que como prestadores de servicios somos los que más hacemos visitas domiciliarias, y si no contratar algún servicio, licitar un servicio de transporte donde nosotros como prestadores de servicio podamos hacer nuestra visita domiciliaria, porque pasa que nosotros como no tenemos seguros asociados, como no somos funcionarios, no podemos subirnos a los móviles de las municipalidades, y si lo hacemos es algo ilegal, y cualquier cosa, si nos llega a pasar un accidente, no nos cubre nada, no podemos hacer nada en contra de eso. Entonces eso es una de las cosas que por lo menos en nuestro municipio ha pasado, que no nos podemos subir a los móviles, siendo que nosotros somos los que más hacemos visitas domiciliarias. De hecho, yo misma he tenido que ir en mi auto, gastando de mi benzina, de todo lo que conlleva, ir a rescatar pacientes, porque hay que cumplir las metas, porque tenemos GES que hay que cumplir, porque etcétera, un sinfín de razones, y uno se compromete y lo hace. Y hace su trabajo. Entonces estas son cosas que nosotros, yo creo que es un piso mínimo que debemos tener como trabajadora honoraria en salud para que podamos estar más respaldados y más seguros yendo a trabajar. Lo otro que nos pasa, por lo menos nosotros como municipio, no sé si pasará el resto de los municipios, es tener copia de nuestros contratos honorarios que especifique los días y el horario en que se trabaja para que esto no sea cambiado arbitrariamente, porque esto igual pasa. De hecho, acá en un CESFAM querían hacerlos trabajar el fin de semana, pagándole como si trabajaran durante la semana, y si no alcanzaban a cubrir su horario en el fin de semana, su jornada laboral, tenían que ir a trabajar después de 5 a 8 en vespertino, lo cual tampoco corresponde el valor pagado por esas horas.
Tener derecho a capacitarnos, que nos incluyan en el plan comunal de capacitaciones, ya que eso igual acá por lo menos se nos fue quitado. Ya hemos tenido algunas conversaciones con nuestras jefaturas, pero yo hace 3 años, 4 años atrás sí podía ir a capacitaciones y después de eso nunca más pude ir. Del año 2018 yo creo que no recibo una capacitación de la municipalidad. Que las embarazadas prestadoras de servicio reciban su sueldo íntegro, ya que se paguen el 100% de sus cotizaciones, solo reciben el 80% aproximadamente de su sueldo, y que tengan derecho a su pre y postnatal, derechos a la cuna para que puedan volver a su trabajo tranquilas, tener derecho a lactancia materna cuando vuelvan al trabajo, en donde aparece que esto es posible y que debería respetarse a nivel municipal por lo menos, y ojalá de los servicios de salud también. Dejar claro que no se le puede hacer sumario a los prestadores de servicio, ya que por lo menos acá en nuestra comuna se han ofrecido sumarios a los prestadores que se contagien de COVID, ¿ya? Y sirve como medida solamente de amenaza y amedrentamiento, porque nunca hemos tenido respuesta, retroalimentación de esos sumarios que se han hecho. Los trabajadores que tengan menos de 44 horas, darles el derecho a almorzar. Tenemos 30 minutos para almorzar, y los prestadores de servicio, y en realidad a los trabajadores en general, los contratados igual les pasa esto, no tienen derecho a almorzar. Y si quieren almorzar durante su horario de jornada laboral, tienen que volver los 30 minutos después de su horario de trabajo. Si nosotros salgamos a las 5, tienen que quedar hasta las 5:30. Y esto pasa con las embarazadas, etcétera. Es una cosa pero horrible. Lo último que les queríamos solicitar es, lo más importante para nosotros, establecer una mesa de trabajo entre los sindicatos de los prestadores de servicio, la Confusam, el Ministerio de Salud y esta Comisión de Salud, que nos reunamos cada 3 meses, un número o algo que estamos proponiendo, obviamente eso se puede conversar, para tener una mejor comunicación y estén al tanto de nuestra realidad como trabajadores, porque si lo piensan, son súper básicas las cosas que les acabo de compartir, pero nosotros no tenemos derecho a esas condiciones laborales mínimas que se establecen a nivel internacional, ¿ya? Entonces, casi que es como una esclavitud, porque no tenemos derecho ni a voz ni a voto y tenemos que trabajar nomás, y como sean las condiciones laborales. Si me alcanza el tiempo, quería mostrarle un poco la encuesta que hicimos a nuestro sindicato de la semana antepasada, hace 2 semanas atrás máximo, para que se den cuenta que la mayoría de nuestros prestadores de servicios son mujeres, ¿ya? El 68,79%, por eso hago tanto hincapié en lo de las embarazadas y todos estos problemas que aquejan al género femenino. Los rangos etarios, bueno, la mayoría está entre los 20 y los 40 años en nuestra comuna. El 80% de la categoría funcionaria que está contratada bajo honorarios municipales o convenios o prestadores de servicios son la categoría B, ¿ya? ¿Cuántos años lleva prestando servicios? Bueno, la mayoría lleva entre 1 año y 7 años. Como les dije anteriormente, que vienen las platas del servicio de salud, el otro 89% está a honorario municipal, y de ese porcentaje hay un 7% que también tiene un contrato a plazo fijo. ¿Cuántos contratos honorarios posee actualmente? El 55% de nuestros prestadores de servicio poseen un contrato vigente, el 29% 2, y así sucesivamente el resto con más de 3. Al 98% de nuestros socios no le habían entregado una copia de su contrato de trabajo. ¿Han contratado a algún otro funcionario a plazo fijo aun cuando tú tienes más antigüedad? Un 32% dice que sí, es decir, que si yo tengo más antigüedad y se genera un cargo, le dieron ese puesto a alguna persona que recién venía llegando o que lleva 1 año trabajando, en vez de haberme lo dado a mí, por ejemplo, que llevo 6 años. Y eso simplemente porque era conocido de amigos de, etcétera, cosas que siempre pasan aquí a todo nivel en nuestro país. Y bueno, gracias a Dios, esto de devolver la media hora de colación, el 53% tenía 44 horas de jornada laboral, así que no le hacían devolver, pero sí hay un 15% que tiene que devolver la media hora de colación. ¿Más fiel? Ya, esa era mi presentación, todo lo que quería decirle. Oye, te agradezco. Creo que hay muchos temas que son la problemática de los trabajadores y trabajadoras honorarios del Estado, pero que en este caso, en contexto COVID, yo soy partidario de que no debiera tratarse como cualquier otro trabajador, porque estamos en un contexto particular. Que se necesitan dar señales particulares en relación a los honorarios, partiendo del cumplimiento de los compromisos anteriores, como el bono del pago COVID, que
Porque al final, bueno, hay varias preguntas que quizás podríamos nosotros suscribirlas como un oficio formal para que el Ejecutivo pudiera responder formalmente, porque al final las palabras se las lleva el viento. Lo importante es que queden por escrito esa respuesta. Habiendo escuchado a los tres gremios y agradeciéndole, igual como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, a través de ustedes, a todos quienes representan por la tarea que están realizando, quisiera darle la palabra a los colegas, las colegas, para hacer preguntas a nuestros invitados. Le doy la palabra, diputado Sangüesa. Gracias, presidente. Yo creo que aquí, bueno, Maciel describió claramente una de las mentiras más grandes que tenemos como país, que es este concepto de los trabajadores honorarios dentro del sistema público, donde claramente no se cumple ninguno de los requisitos como que tiene el concepto de trabajador honorario. Pero también a mí me sorprendió en los relatos la cantidad de prácticas antifuncionarios que hay por parte de la Municipalidad de Los Ángeles. Pero más allá de eso, que yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo profundo, porque ahí ya no tiene que ver con las leyes, sino que tiene que ver cómo se desarrolla el trabajo colaborativo que debe existir. Y comparto con usted, presidente, y quería dar mi apoyo a la iniciativa de poder realizar los oficios necesarios para ver en qué la situación del bono COVID. Pero también, presidente, creo que es necesario, y ahí Maciel plantea la realización de una mesa de trabajo, pero yo creo que podríamos avanzar con el Ejecutivo en ver qué modificaciones podemos realizar a la ley de alivio, porque desde mi punto de vista se produce una tremenda injusticia entre el trabajador a contrata y el trabajador a honorarios, que forman parte finalmente del mismo sistema, y todos sabemos que hacen finalmente la misma pega, y esta discriminación que hay por las horas creo que es una injusticia que estaríamos cometiendo. Como recién salió hace 2 o 3 meses el reglamento, y creo que estamos a tiempo de poder corregir eso, y la invitación, presidente, sería que nos juntáramos con el Ejecutivo a ver cómo modificamos esto en el breve plazo. Lo suscribo totalmente, colega. Hagámoslo. Yo puedo, bueno, aquí está presente don Jaime González, lo podemos gestionar posteriormente de la sesión para buscar una fecha de una reunión formal de puede estar usted u otros los colegas que tengan la disposición para trabajar este tema en particular y poder responderle a los gremios con información, ojalá con soluciones. Pero tomémoslo como acuerdo, ¿le parece? Presidente. Bien, está el diputado Juan Luis Castro, el diputado Celis, y luego seguimos dando palabras. Lo mío es solo una cosa de orden, de emoción nomás. Internamente se me hizo llegar el mensaje para que la presidenta de la FENACEM parece que no tuvo todo el tiempo necesario para explicar todo lo que ella quería señalar. Solamente lo hago ver por si ella tuviera algún punto todavía que desarrollar, para que deje unos minutos, porque entiendo que ellos quedaron un poquito atorados, no pudieron decir todo lo que querían. Por favor, considere. A José Luis, sí lo entiendo, pero tenemos que respetarnos entre los distintos expositores, y todos sabían los tiempos que tenían. Juan Luis, déjenos terminar la ronda, hacemos las preguntas, y si queda tiempo, por supuesto que José Luis puede continuar con la presentación, no hay problema. Perdón, José Luis, perdón, sí. Ricardo, diputado Celis, tiene la palabra. Gracias, Miguel, presidente. Yo... ¿Te silenciaste? Ahí. Le había escrito al presidente una situación que nos ha descrito Maciel, nos ha descrito una situación realmente grave. Estoy haciendo una... que además se ve exacerbada en muchos funcionarios que deben trabajar tercerizados, y ocurre exactamente lo que nos está contando Maciel. Exactamente, igual. No les muestran contrato, tienen que ir a cualquier hora, no se pueden organizar, no pueden participar en ninguna organización sindical ni nada. Entonces yo creo que es muy importante contemplar el tema, y está aquí el representante del Ministerio. En hospitales, en instituciones del Ministerio de Salud, hay gente que está tercerizada, que está en esta condición de precariedad brutal, y han participado aún en el tema del manejo de la pandemia.
es una cuestión que no debiera continuar. O sea, ellos son están en una peor condición que honorarios, como nos contaba Maciel, pero se repiten exactamente las mismas prácticas que son antitrabajadores, como decía allí el diputado recién que me antecedió. Entonces, creo que es una cuestión que hay que contemplar y el Ministerio debiera asumir no continuar en estas prácticas de tercerizar funciones que son permanentes. Gracias, presidente. Gracias, Ricardo, colega. No sé, más preguntas o comentarios respecto a las presentaciones. Sí, yo quisiera tomar la palabra. Creo que hay, en particular respecto a salud mental, yo creo que este es un gran tema porque al final no hay financiamiento que pueda hacerse cargo de una persona que está totalmente ya superada con un burnout. Cuando se llega a ese punto ya no hay incentivo, ya no hay cómo salir de ahí. Y en eso creo que la política de salud mental en general y de salud mental en particular para trabajadores de la salud en este contexto es totalmente insuficiente. Es decir, no hay una mirada ni del acompañamiento, ni de la empatía, ni de médicamente hacerse cargo de lo que están atravesando los trabajadores de la salud, que es un tema traumático. Además del burnout, además de la carga excesiva, además de lo que se está generando hoy día respecto, por ejemplo, a los turnos, donde tenemos trabajadores que compiten entre ellos dentro de los servicios de salud, desde el ámbito público, donde ya hay algunos servicios que están ofreciendo 500 pesos más, 1.000 pesos más adicional por un turno, que es realmente terrible poner a competir a los trabajadores para buscar esos turnos adicionales en servicios que están ofreciendo más, y además en la competencia con las clínicas. Es decir, además de todo ese contexto laboral propiamente, hay un enfrentamiento permanente a un trauma, que es perder pacientes todos los días frente a una enfermedad que pareciera ser incontenible, y donde como trabajadores de la salud paralelamente se están haciendo distintos sacrificios en el ámbito de la vida personal, producto del distanciamiento que se tiene que tener por estar realizando estas funciones. Los datos están ahí arriba de la mesa. Tener 90% de trabajadores y trabajadoras con síndrome de un burnout o de agotamiento producto de las condiciones laborales debiera ser una cifra que ponga en estado de alerta al gobierno. Y yo, francamente, no veo esa reacción por parte del Ejecutivo. Lo que veo es que es un dato más. Así hay una sociedad estresada, bueno, los trabajadores también lo están. Y yo quisiera hacer este punto porque, bueno, lo he conversado muchas veces con FedePlus, pero también y yo estoy seguro que cada uno de ustedes cuando habla con trabajadores de la salud, de sus distritos, es lo primero que uno percibe. Antes del petitorio viene una sensación de profundo agobio, desazón, de angustia, que además se contrapone con la dimensión humana y desde las convicciones de los trabajadores de la salud de querer estar ahí y seguir dando la pelea. Pero no son héroes ni heroínas, como decía Margarita. Son trabajadores que necesitan, en este caso, que se les garantice ciertos derechos, y en este caso es a no ser la carne de cañón de un país que los pone ahí en la primera línea para reventarlo, porque los trabajadores se están reventando en la primera línea, y en el documento que les he compartido, los trabajadores de la salud no piden ningún imposible. Los trabajadores no están pidiendo meter de contrabando la negociación por contratos colectivos, ni la carrera funcionaria, ni muchos otros temas que son agendas históricas de los gremios de la salud, que son relevantes. No lo están tratando de hacer. Están pidiendo garantías básicas para poder seguir haciendo su pega. Entonces, esto lo vamos a conversar mañana con el ministro de Salud en la sesión, pero de verdad que aquí hay temas que son el desde. Aquí no se está haciendo una negociación del hasta de la agenda histórica de los gremios de la salud, sino que se está haciendo demandas que son realmente, ojalá puedan leer ese documento con atención porque son temas muy, muy, muy básicos. Y en particular creo que hay un tema muy complejo, pero que yo lo veo como la línea de flotación de una estrategia de apoyo a los trabajadores
como un engranaje central de la estrategia sanitaria que tiene que ver con la salud mental, si no, no hay cómo. Pero por eso quería agradecer el trabajo de Confedetrus, de FENACEM, o sea, de todos los gremios, porque ahí ha sido también la mesa de salud de la CUT la que ha articulado y apalancado ese trabajo. ¿Hay más preguntas o reflexiones antes de devolver la palabra a nuestros invitados de una pequeña ronda? ¿No? Bien. Margarita Araya, le doy la palabra en retorno. Muchas gracias, diputado. Muy breve, nada más agradecer, digamos, la reflexión final que usted hace, porque de eso se trata. Nosotros hoy día lo que queremos es resguardar la vida y salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, y yo creo que eso es importante recalcarlo y que no se pierda. Nosotros aquí no estamos peleando por una condición laboral en particular. Estamos diciendo que nuestras condiciones laborales tienen que ser dignas y justas para que se nos deje de vulnerar el derecho a la salud que tenemos también como trabajadores. Nosotros tenemos derecho a la salud y a la salud mental, y es un derecho que se está vulnerando, y quiero ponerlo en esos términos. Se están violando nuestros derechos humanos. Por eso nosotros hacemos la presentación a Naciones Unidas, y por eso esta semana vamos a entregar un informe contundente respecto a nuevos antecedentes, particularmente a la relatoría. Informe que por supuesto vamos a compartir con ustedes, pero de aquí solamente emplazar y solicitar a esta comisión, pida a este gobierno y oficie al gobierno que le entreguen el presupuesto que se está entregando en los hospitales, que dé cuenta de por qué se reduce un presupuesto para salud mental de los trabajadores en un 80%. Necesitamos saber cuál es la innovación que van a hacer en esta materia para hacerse responsables. No queremos empezar a tener suicidios, no queremos tener más daño en nuestros trabajadores y trabajadoras. Las condiciones que contaba la compañera de honorario, los datos que ha compartido José Luis, son sin duda mucho más de lo que podemos compartir con ustedes acá. Nosotros como Confedetrus hemos compartido con ustedes los estudios a través del diputado Crispi. Les vamos a hacer llegar nuevamente un dossier con información actualizada. Les haremos llegar nuestro tercer estudio, que esperamos esté listo en 30 días más, los datos de nuestra nueva encuesta, pero esto es urgente y no es antojadizo, no es una condición laboral la que estamos reivindicando hoy día. Necesitamos la reivindicación de todas en conjunto para garantizar se nos deje de vulnerar en nuestro derecho humano a la salud y a la salud mental. De eso se trata, de la vulneración de un derecho humano de los trabajadores, el mismo que tiene la ciudadanía. Y aquí emplazar a las autoridades del gobierno a que tienen que hacerse responsables. Es ahora, no podemos seguir esperando. Si esperamos más, vamos a tener más daño, más muerte. Aquí hay vulneración de los derechos humanos y queremos dejar eso en claro. Y nuestros trabajadores necesitan dignidad para trabajar. Así que yo de verdad espero que puedan darle una vuelta más profunda a los temas, nosotros como Confedetrus disponibles permanentemente para hacerles llegar toda la información que hemos podido levantar en este tiempo, y es urgente principalmente avanzar en la promulgación de la ley de descanso compensatorio que se ha levantado y que nosotros esperamos para poder entregarle y devolverle al menos un poco de reparación a los trabajadores con días adicionales de descanso. Eso nomás, diputado, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Margarita. No sé si Maciel o José Luis, lo que nos queda al final todavía va a dar el tiempo para avanzar con la presentación, pero en relación a esta primera ronda. Sí. Bueno, muchas gracias y hacerle la solicitud específica porque ya teníamos esto del manejo de la pandemia a través de la estrategia COVID-0 y además esto de los ratios de enfermeras. Pero quiero hacer un análisis previo de que, bueno, acá Margarita lo expone, claro, hay un efecto en la salud mental que es evidente en los trabajadores de salud. Pero eso tiene efectos, no es tan solo la individualidad del trabajador, sino que efecto en la población general. El burnout tiene efectos en la despersonalización y esa despersonalización es que no hay más efectos adversos, hay más mortalidad. Esa patología mental se traduce en ausentismo, el ausentismo que hoy necesitamos que todos estemos presentes, pero si no lo estamos considerando, no lo estamos tomando como propio, no podemos resolverlo. Entonces estamos dejando, por un lado, que la pandemia se resuelva como a laissez-faire y que se haga lo que se puede dentro de la comunidad, dejándole la responsabilidad. Llegan los pacientes a hospitalizarse, incluso en la APS que está actuando fuertemente en lo que es trazabilidad, pero aún así no podemos cubrir toda la necesidad.
y se deja totalmente la responsabilidad a los trabajadores que se están viendo exigidos más que nunca, sin ninguna medida de reparo, y eso se traduce en más ausentismo y se asocia directamente con lo que yo les traía y finalmente pasé muy rápido, que es con cómo resolvemos la necesidad de personal. Entonces, ¿cómo es ponerle más paciente a cada uno de los profesionales y no yendo a la causa de por qué estamos en estas condiciones? Entonces, por un lado, no vamos a prevenir el contagio, tampoco prevenimos la enfermedad mental de los trabajadores. ¿Y cómo lo resolvemos? Entonces pongámosle más enfermos, más pacientes a cada profesional, entonces lo van a terminar resolviendo. Esa es la política y que se ha instaurado en este momento y es como lo venimos a transparentar acá, como que todos los antecedentes que hemos expuesto, los 3 expositores en este momento, todo confluye en lo mismo, en que no están las condiciones dadas para hacer el nivel de exigencia que estamos teniendo hoy en los servicios de salud, en todos los niveles de atención. Gracias, José Luis. Maciel, no sé si quieres complementar algo. Sí, me gustaría recalcar, y encuentro toda la razón, los 2 que pusieron antes de mí, que nos incluyeran igual los honorarios, obviamente, porque siento que siempre hemos estado excluidos de todas esas cosas. Lo que me gustaría aportar para que ustedes sepan y estén en conocimiento de que yo igual a las 12 del día tengo esta misma presentación con la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados y mañana también expongo ante la Cámara en la Comisión de Hacienda. Entonces, para que estén también al tanto y podamos ir complementando información y comunicándonos, porque en el fondo nosotros queremos lograr un cambio a nivel nacional y es algo que tiene que pasar porque ya son demasiados años de abuso contra los honorarios y tienen que respaldarlo ustedes como parlamentarios y tratar de lograr los cambios mínimos que les expuse yo hoy. Ojalá se pueda hacer, ojalá tengamos comunicación pronto y respuesta, sobre todo lo de la ley de alivio y el bono COVID, porque si no somos partidarios somos partícipes de esta ley de alivio, se arregla todos los demás. Es así de simple. Todas las condiciones laborales que yo les planteé, etcétera. Eso. Bien, vamos a estar atentos, Maciel. Muchas gracias. Colegas, antes que no quiero perder la oportunidad de seguir escuchando a José Luis de los datos que faltaban, pero quisiera recabar el acuerdo. ¿Se le fue a él el audio o yo lo estoy escuchando? No, se le fue congelado, Miguel. Acabamos de perder a Miguel. Diputado Crispi, no se le escucha. Su última foto, su última intervención. Seguramente se va a volver a conectar. Ya. Juan Luis va a tener que... Sí, pero es que no sabe qué es lo que iba a decir. Sí. Ahí se salió y se va a volver a conectar, tengamos un poquito de paciencia. Disculpen, que la conexión de mi casa no es muy buena. Les decía que con mi equipo hicimos una recapitulación de los temas que habían salido en las presentaciones, también de distintos documentos, como el que hacía alusión José Luis de la FENACENF, de distintos gremios que han hecho sus propios documentos. Y quisiera recabar el acuerdo para que ese documento fuera enviado a nombre de la Comisión al Ministro de Salud. El documento que está en sus correos tiene 13 puntos. De distintos ámbitos, presupuestario, de coordinación, de distintas instituciones de la red de salud, tema de salud mental. Se los voy a enumerar, cada uno tiene un desglose, pero el documento contempla temas de coordinación sanitaria, de sobrecarga laboral, de descanso rotativo, condiciones laborales y traslados, teletrabajo, plan de salud física y salud mental, cuidados, violencia en el trabajo, sanciones, libertad sindical, remuneraciones y estabilidad laboral de las y los trabajadores de la salud, respecto a metas sanitarias y respecto a cumplimiento de pago del bono COVID a honorarios y el segundo bono de reconocimiento. Podría ser mucho más de lo que se ha presentado, pero básicamente intentamos de hacer una traducción de varios de los temas que han salido. Por supuesto que pueden faltar temas. Pero yo quisiera poder recabar el acuerdo de la comisión para enviárselo al ministro en nombre de la comisión. La comisión de salud tiene un rol que jugar en el contexto de la pandemia y la crisis, y lo mínimo es poder transmitirle aquello que hemos recibido en la comisión. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé si es tú, Juan Luis.
Yo tengo acuerdo, presidente. De acuerdo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, que por favor lo cierre. Gracias. Es que podamos transmitirle lo que nosotros hemos recibido en la comisión, tanto al ministro de Salud como al ministro de Hacienda, y con ese documento en la mano también podamos tener una buena sesión el día de mañana con el ministro de Salud, para hablar de estos temas. Podemos después abordar otros temas. Yo sé, no sé, la diputada Andrea Parra ha sido muy insistente respecto a la estrategia de trazabilidad, de aislamiento, de detección, y estamos haciendo, bueno, esto es inabordable, pero al menos que en estas 2 semanas recorrer el camino respecto a trabajadores de la salud. Por supuesto que no hay estrategia de trazabilidad sin funcionarios que puedan implementarla, y por tanto no son temas aislados, pero que podamos hacer este documento, enviárselo al ministro a nombre de la Comisión de Salud. Disculpen los tiempos, lo pude haber mandado antes, pero siempre, bueno, lo hacemos lo mejor que se puede. Entonces, entre los colegas aquí presentes quisiera recabar el acuerdo. No sé si hay algunos comentarios, pero quisiera pedirles el acuerdo. ¿Hay acuerdo de enviar este documento a nombre de la Comisión al ministro de Salud y Hacienda? Bien. Muchas gracias, colegas. Acordado, lo vamos a enviar hoy día y le remitiremos copia a cada uno de ustedes para que lo sepan. Ojalá también puedan darle difusión en sus redes y en sus espacios también de sus distritos. ¿Le puedo hacer una interrupción? ¿Usted me lo puede mandar a SaludCam para poder mandarlo? Sí, disculpe Ana María, yo se lo mando ahora. Cuénteme algo, que mi duda es la siguiente. Como usted va a invitar, como vamos a invitar al ministro de Salud para mañana, esto le digo que tenga en cuenta este documento para la intervención de mañana, ¿es así? Correcto. Este es el único tema entonces o sea, el único tema de 13 temas, pero este sería el contenido de la intervención que debiera hacer mañana. Correcto. Es pronunciarse, más que una presentación, es que se pronuncie en relación a esta situación y a este documento. Ya, perfecto. Bien, les agradezco. Y por último, bueno, nos quedan cerca de 15 minutos. Entonces yo le daría la palabra a José Luis, si es que yo trato de ser lo más ecuánime entre nuestros invitados, por eso es que me toca hacer el rol un poco mala onda, pero darle el tiempo que nos queda a José Luis, que es una presentación que no había acabado, si es que Maciel y Margarita están de acuerdo, para darle lo que nos resta de sesión para que José Luis pueda terminar su presentación. ¿Estamos ok? Bien. Ya, José Luis, tienes Gracias, diputado, para poder terminar con la presentación. Sí, finalmente darle el énfasis a lo de la propuesta FENACEM para el COVID-0, que si esto no cambiamos la estrategia el día de hoy, ¿en qué se traduce? Más contagio y más muerte de nuestros ciudadanos. Eso no tiene otro efecto, y que creemos que es como lo tenemos que tomar, poniéndole el énfasis y la importancia, relevancia que tiene, porque no podemos seguir arriesgando que cada día tengamos 150, 200 fallecidos con 8.000, 9.000 contagios. Y menos aún podemos tolerar en que se cambien las dotaciones de personal y el número de pacientes que cada uno atiende. Les voy a exponer. Hay un cierto documento del Ministerio de Salud del año 2012 que ya es muy antiguo, que ya la complejidad de los pacientes se ha elevado y que no satisface las necesidades del hoy prepandemia. Ahora, en las condiciones de los pacientes, la criticidad que tienen los pacientes COVID es mucho mayor. Estas recomendaciones del año 2012 recomiendan que los enfermeros tengan una dotación de un enfermero por cada 3 pacientes en una unidad de cuidados intensivos, en una UCI. En un intermedio o UTI es 1 por cada 6. Así se trata de resolver la estructura de los hospitales, y de los técnicos de enfermería es en UCI 1 es a 2 y en UTI 1 es a 4. Acá está como en este recuadro que muestra por cada número de pacientes cuántos profesionales deberían haber, y que en resumen es eso. ¿Qué es lo que se está planteando desde el Ministerio de Salud como la salida a esta catástrofe sanitaria? Porque así lo tenemos que plantear, y ya que
la comunicación de riesgo debe ser eficiente, efectiva, en que estamos en una catástrofe sanitaria. El sistema de salud no da para más para seguir relajando las medidas y tenemos que ponerle un quiebre a estas cifras de contagio. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Que en vez de 1 es a 3, atendamos a 4 pacientes. Y en UTI, en vez de 6, atendamos a 8. Y los técnicos, en vez de 2, atiendan a 3, y en vez de 4, atiendan a 5. Entonces, ¿eso qué es? Más sobrecarga. Si hablamos de salud mental, acá claramente se agrega un factor extra a las condiciones laborales de esa persona y de todo el sistema finalmente, porque eso se traduce que no tan solo de UCI-UTI, sino que también en la cama de cuidados medios, de cuidados básicos, también se van a ver mayormente exigidos por número de pacientes. Eso de la salud mental y si las condiciones es que cada uno va a tener que tener más atención en más problemas de cada uno de los pacientes y la resolución, la toma de decisiones a nivel puntual de cada uno de ellos se va a ver influida y quizás con los posibles riesgos, los eventos adversos y mayor mortalidad que eso se traduce. Hay estudios que dicen que por cada paciente adicional aumenta el riesgo en la mortalidad. Si tengo sobre 2.5 pacientes, por cada paciente extra aumenta en 3.5 el riesgo de morir, incluso hasta 9 veces mayor. Y así también hay estudios internacionales y nacionales, como el RN4CAS, que revisan ese tema y que está ya evidenciado y publicado en la Revista Médica de Chile. Y ahora, ¿cuál es la recomendación que hacemos nosotros y apoyado por una sociedad científica chilena de medicina intensiva, que es la SOCHIMI, que en este caso de los pacientes COVID, como son más complejos, requieren de más procedimiento, incluso que usted a lo mejor, los que son del área de la salud más específicamente conocen, un paciente en prono que está acostado boca abajo, para solo movilizarlo se necesitan 6 personas para movilizarlo, darlo vuelta o cambiarlo de posición en un estado de criticidad. En ese contexto es que son mucho más exigentes de cuidado y de procedimiento que cualquier otro paciente. Entonces, se recomienda que esa dotación sea del 1 a 3 que teníamos recomendado por este documento del 2012, sea en 1 a 2, que atendamos a 2 pacientes dada esa complejidad. Y así está en este documento que propone la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y que lo dice claramente. 1 es a 2 ahí en el centro, en el tercer párrafo, y en caso de que tuviéramos esta exigencia, no sé si excepcionalmente hubo un problema de salud de uno de los funcionarios, no pudo llegar a su lugar de trabajo, bueno, podemos extender lo que podamos atender cada uno a 3, pero de ninguna forma a 4 o 5 por sobre ese estándar. Y también, muy importante decir que estos pacientes muchas veces se ven tan afectados en su salud que requieren la conexión a un sistema ECMO, que es la circulación extracorpórea, donde se necesita un enfermero, un técnico por cada paciente, y eso no está objetivado tampoco en este momento. Entonces, ¿cuál es el argumento de nuestra parte? Que esto pone en riesgo la seguridad de nuestros pacientes. Eso es la seguridad propiamente tal, y eso se traduce en mayor mortalidad, y lo que queremos traducir con mayor número de camas para disminuir la mortalidad finalmente va a ser lo mismo, incluso mayor. Tenemos evidencia científica que lo avala, yo aquí ya he nombrado algunas, por ejemplo la SOCHIMI, por ejemplo el RN4CAS, por ejemplo el estudio español que habla de mayor número de pacientes, cómo influye en la mortalidad. Acá abajo tengo las citas de esos dos estudios, uno de 2018, otro de 2020 y el documento de la SOCHIMI que es 2020. Lo que hoy se propone es recibir una mayor cantidad de pacientes en OPC con la finalidad de reportar posteriormente que el paciente tuvo acceso a una cama crítica, no considerando que ese aumento indiscriminado en la relación enfermera-paciente, también técnico-paciente, nos va a generar el mismo resultado de muerte de los pacientes ingresados. Entonces, finalmente, no es una solución. Y eso se traduce en las peores condiciones laborales y quizás en unos meses más tengamos un ausentismo aún mayor del 30% que tenemos hoy en día, y eso nos viene a ayudar a resolver el problema de la disponibilidad de profesionales para la atención de la población.
Entonces aquí están las propuestas desde las organizaciones de enfermería, ni siquiera es solamente de la Federación Nacional, sino que todas las organizaciones de enfermería, también las sociedades científicas, es que tenemos la necesidad de que el Estado y el gobierno decrete estado de catástrofe nacional ahora. Es el sistema nacional de salud no da para más, no va a soportar un mayor número de contagios y más necesidad de hospitalizaciones. Instalar las subdirecciones de enfermería, esto es entendiendo que el recurso humano que se está relativizando es personal de enfermería, y cómo lo podemos resolver, que sea una subdirección que tome el control y vea de qué forma se puede resolver y gestionar este recurso humano. Esto ya en muchos hospitales sucede, pero aún hay muchos otros hospitales que no están, incluso la dependencia técnico-administrativa tampoco lo es, sino que existe solo el nombre. Eso también lo requerimos para que se pueda hacer efectiva esta gestión. Suspender la totalidad de cirugías efectivas. Sabemos también que hay hospitales que siguen haciendo estas cirugías electivas, incluso en horario inhábil, pero que finalmente también ocupa un recurso humano, ocupa una cama de hospitalización, que eso sí se puede tomar como para atender otro tipo de pacientes. Realizar un catastro de enfermeras pediátricas que estén disponibles para la atención de adultos, y eso es lo podría hacer el Ministerio con la información que tiene, y muchos de los hospitales pediátricos, dado también las cuarentenas, se han visto reducidos en sus consultas y en sus hospitalizaciones porque hay menos patología respiratoria en los niños. Implementar los hospitales de campaña que sean necesarios, pero con los recursos necesarios de equipamiento y personal para que esto pueda funcionar. Ofrecer formación, que ya lo estamos haciendo, o formación para los profesionales y técnicos que no tengan experiencia o que quizás requieren actualización, y las sociedades científicas están dispuestas para hacer esa formación y de manera gratuita. Posponer la exigencia del cumplimiento de las metas sanitarias. Eso ya se vio en el 2020 porque las metas sanitarias están totalmente descontextualizadas a lo que es hoy la pandemia, y además que requiere de cierta mano de obra para ejecutarla, para el registro. No quiere decir que no hagamos el registro, pero que ahora se priorice la atención directa de los pacientes únicamente. Reforzar turnos en horario inhábil con el personal diurno. Si hay una persona que haga horario diurno, convertir la jornada, o que pueda hacer uno u otro turno en horario inhábil, dentro de la disponibilidad también de cada uno. Apoyar con mayor personal para absorber y asumir la carga administrativa. Mucho trabajo de la asistencia tiene que ver con lo administrativo, el registro, el sentarse en un computador a registrar el ingreso, el examen físico, la evolución diaria, y eso a todo nivel. Necesitamos más manos porque están siendo insuficientes en los distintos servicios clínicos. Y también aportar con equipamiento, el equipamiento respectivo. Si vamos a ingresar algún administrativo a colaborar en este registro, pero necesitamos también, por lo tanto, más equipamiento, como más computadores. Reclutar enfermeros y técnicos desde la Seremi. Sabemos que están haciendo muchas tareas en la aduana sanitaria, en los cordones sanitarios, también en la trazabilidad, pero que ellos los necesitamos en la asistencia, y los otros profesionales que no sean netamente asistenciales en los cuidados de enfermería puedan irse a esta otra labor, hacer un enroque, y eso es labor de la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, que lo pueda instruir para que se pueda hacer. Y no tomar decisiones tan solo localmente a nivel de servicios de salud o de hospital o CEFAM, sino que haya una redistribución a nivel nacional. Incorporar más y nuevo personal a los equipos de salud. Necesitamos, y lo vuelvo a decir, más manos para hacer más labores. A lo mejor no hay más profesionales de salud, pero que alguien que quizás personal no calificado que venga a hacer la labor del auxiliar de servicio, el auxiliar de servicio puede apoyar al técnico paramédico, y el técnico paramédico también a los enfermeros, y así nos vamos redistribuyendo las funciones en este estado de catástrofe. Emitir un documento que instruya a los servicios de salud desde la autoridad, por ejemplo,
en lo que es la relación docente asistencial de las distintas instituciones de salud con las universidades, ingreso de los académicos con los respectivos estudiantes. Ellos, aunque en 2020 se vio que se vieron cerrados los hospitales, incluso los CEFAM para la labor de la formación de estudiantes, pero que finalmente lo tenemos que tomar en este momento como una necesidad, porque necesitamos más mano de obra para ejecutar las acciones de salud. Y si van con un docente guía que ha experimentado claramente, que los estudiantes también podrían tener esa facilidad para seguir avanzando en su proceso de formación, y así vamos a tener también titulados al corto plazo. Si la pandemia continúa en 1 o 2 años, vamos a tener una baja considerable de los titulados, como ya pasó en 2020. Retomar la formación de las prácticas clínicas, eso es un imperativo, y flexibilizar y también agilizar los convenios docentes asistenciales. Muchos se vieron, están segregados como por una universidad, 1 o 2 en una institución, a lo mejor que sea más abierto, más flexible, porque necesitamos hacerlo, que lleguen más personas. También incorporar estudiantes de 9º y 10º semestre que ya deberían estar en su internado como un interno contratado a las instituciones de salud, para que hagan una labor homologable al profesional, pero también siempre con el acompañamiento y la evaluación de las competencias de cada uno. O sea, aquí tampoco cada uno va a hacer lo que quiere. Los estudiantes de 7º y 8º semestre que entren a labores de técnico, homologables a su rol, y también desde el tema administrativo, que sean contratados para que se le vele por la seguridad de ellos en el ejercicio de esta labor. Y los estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º semestre que puedan entrar como auxiliares de servicio, y que incluso a equipos de trazabilidad, porque muchos de ellos ya tienen un curso de trazabilidad que las mismas universidades le han administrado. Y esto todo está en comunicación con las organizaciones de estudiantes, con las organizaciones de docentes, todas las organizaciones de enfermería. Entonces estamos dispuestos a proveer incluso de esas manos que no están ahí reconocidas. La contratación de enfermeras extranjeras, ya salió una circular, estamos de acuerdo con eso. Muchos, incluso al interior de las instituciones, dicen, pucha, pero no sabemos en qué condiciones de formación tienen. Bueno, eso se tendrá que ver, la evaluación de las competencias en cada lugar, como se hace con cualquiera de los trabajadores de salud. Depende de sus competencias, donde puede proveer sus cuidados, su rol profesional, y que sea circunscrito cuando haya estado de excepción, y no que sea tan libre para toda la vida. Incluso ahí sabemos de que no se ha dado la instrucción efectivamente, porque el registro de ese profesional extranjero no validado lo tiene que hacer la misma institución y no la persona que viene con un título extranjero. Entonces ahí también necesitamos que el Ministerio de la Instrucción hacia los servicios de salud y hacia toda la red asistencial. José Luis. Reclutar enfermeras retiradas también es una opción. Enfermeras que estén en su proceso de retiro, de pensionada, que pueda venir a cubrir también dentro de su disponibilidad, pero que sean contratadas para que también tengan resguardo de sus condiciones laborales y de su salud. José Luis. Sí. Sí, es que te pido disculpas nuevamente, pero tenemos que ir terminando, porque además Ana María, que es nuestra secretaria, tiene que pasar a gestionar otra comisión. Esta es la diapo que termino, así que no hay problema y me puedo apurar incluso, pero es que todo va en la misma sintonía. Que no tengo tiempo. Reglamentariamente tengo que terminar a las 11:30. Crear gestión incluso con la Cruz Roja y la Defensa Civil, fortalecer los equipos, y aquí hay un factor importante, que es preocuparse de la seguridad de los funcionarios y de la salud mental. Así que eso es finalmente, que si no cambiamos la estrategia, no podemos pretender que los hospitales y el servicio de salud, el sistema de salud se vea un poco más relajado. Bien. Para que quede tranquilo el expositor, nosotros, si él nos manda la presentación, se la derivamos a todos los diputados, así que todos van a estar en conocimiento de las discusiones. No hay problema. Si me comparten el correo, ¿a quién le comparto? No sé si al diputado. Yo te lo mando por interno. Todos los expositores de hoy debieran mandar sus presentaciones a saludcap@congreso.cl, y con eso se ingresa a la web, etcétera. Perfecto. Se la hacemos llegar sin ningún problema. En honor al tiempo, sin antes agradecerle nuevamente a Margarita Araya, a José Luis Espinosa y a Maciel Retamal
su trabajo, las presentaciones, nos ayudan mucho a orientar también nuestros esfuerzos. Les vamos a compartir también el documento que le hemos enviado al ministro de Salud y de Hacienda, y ahí vía Democracia en Vivo mañana nos pueden acompañar para ver qué respuesta nos da el Ejecutivo en relación a todas estas problemáticas. Y bueno, a nombre suyo agradecerles también a todos los funcionarios de la salud que a lo largo de Chile nos están defendiendo día a día. Así que eso, amigos, colegas, Ana María y todo el equipo de la Secretaría, nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Muchas gracias por la instancia. Gracias, diputado. Gracias a todos y todas.